reconocimiento a las damas de blanco, por lo menos mi opinión, que deben darte un reconocimiento a ti, porque has estado ahí al lado de ella cubriendo y dando un ejemplo de lo que es el periodismo independiente en su expresión máxima de cubrir en la escena, como tú dices, ¿no? Periodismo de barricada. Un terrorista de la magnitud de Posada Carriles, ¿qué hace en una marcha a favor de las damas de blanco cuando tiene las manos ensangrentadas? Horacio Salvador García Cordero, quien me encargó también y participó junto con Pepe Hernández y otros altos directivos de la fundación en la preparación de planes terroristas en Cuba que incluyan incluso la voladura de hospitales como el Hospital CIMEC y la Clínica Cira García. Hoy Horacio Salvador García Cordero es una de las personas que no solo financia a las damas de blanco, sino que la estimula incluso mediante llamadas telefónicas, incitándolas a que mantengan esta actitud de aparente desafío a la revolución cubana. Horacio Salvador García Cordero, contrarrevolucionario radicado en Miami. En Cuba se vinculó a la agrupación terrorista Directorio Revolucionario Estudiantil. A finales de 1988 integró la junta directiva de la Fundación Nacional Cubano-Americana, FNCA. Formó parte del grupo paramilitar de esta organización, donde llegó a ocupar su jefatura en sustitución de Luis Zúñiga. Desde esa posición, fomentó células clandestinas en Cuba. Firmó la Declaración de Apoyo al Terrorismo que publicó la FNCA el 11 de agosto de 1997. En 2001, abandonó esta organización por considerar que sus posiciones no eran suficientemente duras y se integró al Consejo de la Libertad de Cuba, que agrupa la línea más violenta de antiguos directivos de la Fundación. Está estrechamente vinculado con el terrorista Luis Posada Carriles, a quien visitó en Panamá. Aportó financiamiento y realizó gestiones para que se le concediera el indulto a este por el gobierno de dicho país. Sí, oye, soy yo, ¿me oye? Perfectamente. ¿Y usted a mí? Sí, Messi al cargo, llamar a Laura, fíjense que yo la estoy manipulando, pero yo tengo mucha fe en Mónica y en Alejandrina. Completamente, eso yo se la puse ahí el sábado, para que usted se dé cuenta de que hay una unión ahí. Acuérdense que vamos en primer lugar la unión de las damas de blanco. Usted sabe que estaba bastante peliagudo eso. Nosotros le vamos a dar todo el respaldo a las damas de blanco. En realidad, damas de blanco nada más son, no sé, hay que demostrar que se trata de un hecho masivo. Ellas tienen que jugarlo luego hasta que lo convenga. Tú sabes que yo fui el que asesoró a Gloria y Emilio a marcha que se hizo aquí y demás. Y ellos también lo saben aquí, y eso fue importante lo que se hizo ahí, lo que se hizo acá. Hay grandes posibilidades que me reúna con el presidente en los próximos días. Ok, perfecto. Bueno, pues eso es algo también vital, porque necesitamos el apoyo de personalidades, y más, ¿quién más que él o yo? Para que sepa por dónde yo ando. Esa información está distorsionada y está mal, y estás engañando al mundo con esa información. Aquí no hay policía ninguna, aquí está el pueblo revolucionario. No te equivoques, está el pueblo viendo la información que tú estás dando. No, el pueblo es el que está aquí, el pueblo que está reclamando hoy, el pueblo. No, el pueblo, no hay policía, aquí no hay nadie. Respetamos, pero no engañes al mundo. ¿Ustedes quieren saber cómo se organiza una campaña mediática contra la revolución cubana? Ahora yo voy a llamar a Radio Martí y ustedes verán cómo ellos me vuelven la llamada para acá y yo voy a informar una cosa que no me ha sucedido y cómo sin confirmar y sin verificar nada, ya ellos están en campaña mediática contra la revolución cubana. Sí, eso no puede negociar, ¿y es? Radio Martí. Así es. Mire, Carlos Serpa Maceira, por favor, llámeme aquí a mi móvil que hay problema. Radio Martí me está llamando en estos momentos. Dígame, buenos días. Oye, sí, yo estaba llamando para allá y me daba a ti, me dijera que tú estabas llamando para acá. Ah, ¿qué tal, Tito Lidia? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, que Berta me había acabado de avisar que había problema contigo allá. Me detuvieron, me introdujeron un auto y bajo fuertes amenazas
me llevaron hacia la unidad policial de Dragones, donde, bueno, allí me amenazaron, me ocuparon todo lo que yo tenía. Entonces, bueno, aquí tengo para darte un reporte, una denuncia de lo que sucedió. Quien les habla, el periodista independiente Carlos Serpa Maceira, director de la Unión de Periodistas Libres de Cuba. Estoy denunciando a través de Radio Martí de que en horas de la mañana de este 14 de mayo, cuando yo me encontraba, como ustedes ven, de nuevo la mentira de los enemigos dentro y fuera. Esta es una forma de cómo se hace una campaña mediática. Radio Martí no confirma nada. Aquí usted ve en mi memoria, que la tengo aquí, ellos no confirman nada, ya están diciendo que lo van a sacar en los noticieros. Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América. El periodista independiente Carlos Serpa Maceira denuncia que nuevamente fue objeto de detención y amenazas por parte de la Policía Política de Ciudad Habana. Y a continuación vamos a escuchar los detalles en su propia voz. Estoy denunciando de que en horas de la mañana de este 14 de mayo, cuando yo me encontraba transitando en áreas próximas al Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, a escasos metros del antiguo Capitolio Nacional, fui detenido por agentes de la seguridad del Estado, quienes me introdujeron en un carro y me llevaron detenido hacia la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de Dragones y Silueta. Allí los agentes de seguridad del Estado me amenazaron de que me iban a deportar hacia la Isla de la Juventud. Ahí me ocuparon una memoria flash que contenía información de video sobre las damas de blanco, una memoria flash. También me ocuparon una cámara fotográfica y bueno, en estos momentos que estoy hablando con Radio Martí, ya fui liberado. Según informes de la Oficina de Auditoría del Gobierno de los Estados Unidos sobre la calidad de las transmisiones subversivas de radio y televisión Martí, la conformación de los mensajes tributados a cada uno de sus espacios adolece de equilibrio y objetividad. Se violan constantemente normas periodísticas en sus noticias y comentarios sobre Cuba. Se distorsiona y manipula información en la voz de los llamados periodistas independientes. Las intenciones de Radio Martí siempre han sido malas. La intención de Radio Martí es tratar de demostrar que esa emisora soy aquí en Cuba, que tiene audiencia y que ellos están sacando reportes de la subvención aquí. Ya todo el mundo no lo llama. Ellos tienen su gente aquí en Cuba para llamar. Ellos llaman a Antunes, llaman a Berta Soler, llaman a la mamá de Orlando Zapata Tamayo. Le estoy poniendo gente esclava. El periodismo independiente en Cuba tiene tutores norteamericanos. Estos supuestos reporteros, formados en academias desconocidas, resultan al mismo tiempo integrantes de numerosas organizaciones y grupos contrarrevolucionarios. Con informaciones tergiversadas sobre la realidad cubana, tratan de mostrar sus dotes para un oficio muy bien pagado desde el exterior. Esto ellos lo manipulan mucho. Cuando hablamos foros y organizaciones internacionales, la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras, Human Rights y todas estas organizaciones que están en abierta complicidad en todos estos actos, manipulan el drama como tal. Se manipulaba la información o ellos conformaban al final y decidían cómo podría esa información hacerle daño a la revolución cubana. Hay otra cosa, muchos de los abastecimientos, porque estamos hablando de pulobres, de pulsas, de propaganda subversiva, ellos abastecen aquí a la contrarrevolución con grabadoras digitales, cámaras fotográficas, memoria flash, para que a los periodistas independientes para que mejoren su trabajo, también con computadoras. Incluso ellos están organizando, y siempre lo han organizado, estos cursos de periodismo para los llamados periodistas independientes, que es quien los realiza de Miami, de la Universidad de la Florida, el señor Dan Mau. Cuando terminan estos cursos, en Séptimo y 24, que es la residencia de los jefes de la Oficina de Prensa y Cultura, de la Oficina de Intereses, ellos hacen una especie de homenaje y ha habido problemas porque ahí siempre le entregaban, por ejemplo, a los primeros lugares, computadora laptop, grabadora digital, cámara digital de fotografía, pero en los últimos cursos, los contrarrevolucionarios se han molestado porque no le han dado nada. Los títulos que están entregando lo están utilizando como aval político para presentarlo en la oficina de refugiados, para poder abandonar el país.
El programa de refugiados políticos es un instrumento de estímulo y presión a la actividad de la contrarrevolución interna. Estímulo, ¿por qué? Porque lleva a que individuos, fundamentalmente con motivaciones migratorias, deseen acceder a este tipo de programas, además por las prebendas que ofrece a estas personas cuando llegan a los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo es un elemento de presión, como ya decía, porque lleva a estos individuos a actuar de manera, digamos, contestataria, por decirlo de algún modo, de adoptar posiciones contra la revolución, básicamente, para poder obtener los avales a través de los cuales pueden acceder, clasificar en este programa de refugiados políticos. Básicamente estamos hablando de una manipulación contra nuestro país, contra la revolución. Pero es simplemente una agencia de viaje, donde el objetivo es chantajear a cubanos que, si no haces cosas en contra de la revolución, no te vas de Cuba. A pesar de que el gobierno revolucionario ampara la protección de embajadas radicadas en Cuba, diplomáticos norteamericanos y europeos estimulan y atienden a los cabecillas internos de la contrarrevolución. Para muchos, la CINA continúa siendo hoy el cuartel general desde donde se dirige cada provocación contra Cuba. La CINA siempre fue el lugar donde se planificó, donde se creaban, donde se manejaban, donde se orientaban todas las cosas que había que hacer. Nuestro gobierno nunca se ha equivocado cuando los ha acusado de que ese lugar se ha convertido en un estado mayor de la contrarrevolución. Tuve la oportunidad de recibir órdenes y constatar realmente el odio que Estados Unidos, es decir, el gobierno de Estados Unidos siente hacia nuestra revolución por varios funcionarios de este lugar tenebroso. Te puedo mencionar nombres como Timothy Brown, Diana Robin Mayer, Víctor Bocharok, Stephen Rice y otros que fueron los que más trabajaron por el momento que les tocó vivir con nosotros aquí en medio de esta escalada del gobierno de Estados Unidos hacia nuestra revolución. Yo tenía contacto con Parley, nos veíamos en su residencia cuando había una videoconferencia, había una recepción, pero él está en contacto conmigo a través de correo electrónico. Con Diana Robin Mayer pasó algo que aquí en Cuba pues marcó. Fue el momento en que más los Estados Unidos alzó la parada contra Cuba. Esta funcionaria no pudo continuar su trabajo en Cuba, por lo cual viene Timothy Brown. Este funcionario es el que propicia como un estímulo a mi trabajo durante muchos años dentro de la contrarrevolución a que yo viajase a los Estados Unidos. Claro, él también lo hacía para que yo estableciera vínculos con organizaciones contrarrevolucionarias en Miami, fundamentalmente, y a partir de ahí desarrollar un trabajo que a posterior en Cuba pues le daría buenos dividendos a ellos. Allá me encuentro con viejos personeros de la contrarrevolución cubana, como Ricardo Bofill, Adolfo Rivero Caro y otros que estaban bien activos con relación a la contrarrevolución aquí al interior de Cuba. También, bueno, tuve contacto con el señor Gregory Adams. Este señor era el jefe de la Oficina de Prensa y Cultura de la sección de intereses. En un momento dado, él llegó hasta orientarme. Recientemente, un cable filtrado por Wikileaks, enviado al Departamento de Estado por el jefe de la CINA, Jonathan Farrar, el 15 de abril de 2009, mostró que la llamada disidencia está desconectada de la vida del país, sin influencia en las generaciones más jóvenes. Señaló que los disidentes y sus agendas son prácticamente desconocidos, fuera del círculo de los diplomáticos extranjeros y la prensa. Afirmó que los líderes contrarrevolucionarios solo parecen dirigir sus esfuerzos a obtener recursos para solventar sus necesidades cotidianas y que definitivamente no gozan de apoyo alguno entre los cubanos. En medio de una peligrosa y convulsa situación internacional, el presidente de Estados Unidos dedicó tiempo para abordar de una manera distorsionada la situación de los derechos humanos en Cuba.
El pasado 23 de febrero, un comunicado del presidente Barack Obama no escatimó adjetivos para exaltar a la contrarrevolución y manipular el primer aniversario de la muerte de un recluso que había sido sancionado por delitos comunes, quien desde Washington, Miami y Europa fue convertido en disidente por los medios de la desinformación imperial. Pese a las malas calificaciones que la propia sección de intereses norteamericanos en La Habana había concedido a los mercenarios en sus correos secretos por su baja catadura y desconexión social, el mandatario les patentizó su más firme compromiso de apoyo. En los momentos más difíciles, Moisés Rodríguez y Carlos Serpa Maceira defendieron los ideales de la patria como parte de esa contrarrevolución diezmada y servil a los intereses de la Casa Blanca. El primero en una época de limitaciones por la caída del campo socialista y la llegada del período especial en nuestro país. El segundo, en un contexto más reciente, matizado por una guerra ideológica que Estados Unidos se refuerza a partir de la aprobación del Plan Bush. Ambos, desde sus posiciones y circunstancias, demostraron cuánto puede hacer un revolucionario en defensa de su pueblo. Esto ha tenido un gran significado para mí porque, bueno, yo nací un 10 de octubre. El hecho de yo haber nacido ese día me ha comprometido mucho con la historia de mi patria. Para mí, el histórico presidio Modelo, donde Fidel Castro y los concadistas fueron llevados a prisión para los sucesos del 26 de julio, significa mucho. ¿Qué le voy a decir? La isla forma parte ya de mi historia y está en mi corazón. La Lenin y la gente de Vladimir tiene mucho que ver. Fidel nos regaló esta escuela. Eso para mí tiene un valor excepcional porque ese fue el mayor regalo que me hizo en la niñez, en la juventud y en la adolescencia. Esta formación fue realmente el motor impulsor. Fue la constante para que yo siempre tuviera presente estos años de la Lenin. No es fácil. Tú tienes que estar pasando como un crápula, un enemigo, el ser más malo. Realmente fue muy difícil. Y esto trajo como consecuencia que yo en ocasiones tuviera que llamar a mi oficial, por ejemplo, para conversar y un poco que yo descompresionar aquella carga que tenía en esos momentos, de lo que escuchaba constantemente. Por ejemplo, se hablaba de horas de gobierno, horas de revolución. Si hay una cosa que me puse muy contento porque es un regalo que le voy a dar a mi hija Tita. Recuerdo, por ejemplo, las reuniones de padres de mis hijos, que mis hijos compartían con otros niños que sus padres venían a la escuela orgullosos de sus padres, que trabajaban, y yo siempre pues traté de pasar inadvertido ante mis hijos en esta situación porque realmente no tenía ningún elemento que aportarle positivo. Estando yo con un grupo de contrarrevolucionarios, ella puso libertad para los 5 héroes, que eso ya le nació de forma espontánea. Yo nunca le dije, mía, escribe esto. Ella cogió la tiza en el medio del portal, puso libertad para los 5 héroes. Y me trajo problemas con los contrarrevolucionarios porque me dice, concho, ¿qué clase de educación tú le estás dando a tu hija que nada menos vino a poner libertad para los 5 héroes? Ser agente de la seguridad del Estado es un compromiso muy grande con la revolución. Para mí es entrega, es sentido de pertenencia, es compromiso. Los enemigos de la revolución dentro y de fuera no acaban de entender las lecciones, pero sí les digo una cosa, siempre habrá Emilio. Fueron muchos años de intensa labor, de mucho sacrificio y de un esfuerzo descomunal. No defraudé la confianza que se depositó en mí y en todo momento yo mantuve la condición de patria o muerte, la mantuve dentro de los enemigos y públicamente la voy a saber enaltecer y me siento contento de que se haya depositado esta confianza en mí porque para mí la fidelidad vale mucho. Fidelidad es Fidel, revolución, pueblo, Cuba.